Hola, bendiciones, buenas noches. Vamos a continuar con nuestro discipulado de darle la gloria y la honra al nombre de nuestro Señor Jesús Yeshua. Vamos a tratar de culminar este versículo 20 de Mateo 28. Recuerden que estamos viendo que Él es Yeshua Nun y dentro de los testigos que veíamos cómo testifican, cómo están de alguna manera eh, manifestando, expresando de una y de otra forma quién es Él, pues veíamos que se le identifica como Dios, pero también se le identifica como Señor, como Adonai o Elohim. Y bueno, pues vamos a ver otros testigos el día de hoy. Por ejemplo, comenzamos con Malaquías 3, versículo 1, y vamos a ver cómo aquí indistintamente se utilizan los términos de Adonai, pero también ángel del pacto, que sería el mensajero precisamente, y Yahvé Sebaot. Entonces podemos ver aquí que en esta cita, en ese testigo, pues Yahvé es el ángel del pacto, y sabemos que el ángel del pacto o el ángel de Yahvé, ¿verdad? O el ángel de Jehová, como se le conoce también, pues es precisamente nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra, he aquí yo envío mi mensajero. Aquí se los puse en hebreo para que ustedes puedan observarlo. Dice Malak. Malak es mensajero. O también se puede traducir como ángel o enviado. Es lo mismo exactamente. Y la palabra que se utiliza en la primera parte donde dice yo envío mi mensajero es la misma donde dice el ángel del pacto. Es exactamente la misma palabra o el mismo atributo. ¿Qué es lo que va a hacer este mensajero? Dice, preparará un camino delante de mi presencia. Vendrá súbitamente a su casa. Adonai, Señor. Acuérdense que Adonai es el término que se utiliza en lo que es el pacto antiguo para nombrar a Elohim o a Dios como Señor. Y luego dice, a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto. Es decir, Adonai, el Señor, es el ángel del pacto, pero también es el mensajero que está enviado delante de su presencia. Y observen cómo cierra, a quien vosotros deseáis, he aquí viene, dice Yahvé Sebaot. ¿Quién es el que está diciendo esto? ¿Quién es el que va a venir? Si ustedes continúan ahí en Malaquías 3, se van a dar cuenta de que no está hablando de dos seres, de dos entes. Está hablando de un solo ser. Y ese ser, pues es precisamente ese mensajero que es Malak o Adonai, el Señor, o el ángel del pacto. Indistintamente cierra diciendo que es Yahvé Sebaot. También en Deuteronomio, versos 16 y 17 del capítulo 10, dice la palabra, circuncidad pues el prepucio de vuestros corazones y no endurezcáis más vuestra cerviz. ¿Por qué? Vean el verso 17, porque Yahvé, nuestro Elohim es Dios de dioses, Señor de señores. Entonces, podemos ver que ese Yahvé es ese Elohim que es al mismo tiempo Dios de dioses, Señor de señores, ¿verdad? Y también acuérdense que es Rey de reyes, o también es el ángel del pacto, o también es el mensajero, o también es Adonai, el Señor, o también es Yahvé Sebaot. Pero aquí agrega otro atributo más, dice Hagadol. ¿Qué significa Hagadol? Él. Ja es él, el Dios, o el Todopoderoso, o el que es poderoso por encima de cualquier otro que se pueda decir poderoso, y por eso es terrible. O sea, no solamente tiene el poder, sino que tiene un poder terrible, un poder espantoso que sobrepasa cualquier imaginación, y dice que no admite favoritismo y tampoco admite soborno. Vamos a ver otra cita más, otro testigo, en el Salmo 68, versos 19 al 20 y el 32, dice la palabra Adonai, es decir, el Señor, bendito sea, dice, día tras día lleva nuestra carga el Dios, o sea, el Elohim de nuestra salvación. Sabemos aquí, o
podemos ver, ¿verdad? Sabemos nosotros a través del pacto renovado que la salvación es Yeshua, ese mensajero que viene y que es la salvación misma, no solamente salva, no solamente es el Salvador, sino es la salvación misma. Y vemos que este Adonai Señor, que es el ángel del pacto que veíamos en Malaquías, es el Elohim que salva. Y el Elohim que salva, sabemos que Él se encarna precisamente y la salvación viene precisamente con nuestro Señor Jesucristo. Recordemos cuando le dice a la samaritana, ya lo habíamos visto en las sesiones pasadas, cuando le dice a la samaritana, ¿verdad? He aquí, yo soy, aquí estoy. Entonces, bueno, podemos ver eso, ¿no? ¿Le pueden abrir ahí, ya? Y vamos también al verso 32, ¿sí? Bueno, aquí mismo en el verso 20 termino, dice Ja Dios, ¿verdad? O el Dios poderoso, Él es Dios, Dios Elohim Salvador, pero también es Yahvé Adonai, el Señor. Entonces, bueno, vean cómo, déjenme decirlo así, de una y de otra manera se intercalan estos atributos, Adonai, Señor, mensajero, Yahvé Sebaot, el nombre o el tetragramaton Yahvé, para mencionar a Elohim, para mencionar a Dios, Hagadol, etcétera, y todos esos se corresponden con ese mensajero que es el ángel de Yahvé que veíamos en Malaquías y que no es otra persona más que nuestro Señor Jesús, Jesús Yeshua. El 32 dice, oh reinos de la tierra, cantad a Elohim, es decir, como Dios, ¿verdad? Cantad salmos a Adonai, Señor. Podemos ver entonces que indistintamente se utilizan estos términos, indistintamente, y se utilizan una y otra vez para Yahvé, el único Dios verdadero, el único Elohim verdadero. Ezequiel 14:11 dice, para que la casa de Israel no se aparte más de mí, ni se contaminen más con sus transgresiones y me sean por pueblo. Aquí vemos ya la característica, ¿verdad?, de lo que es propiamente el propósito de Dios. Él quiere que seamos su pueblo porque Él quiere que ser nuestro Elohim. Y al ser nuestro Elohim, requiere la exigencia de su nombre, requiere que nosotros seamos un pueblo para Él, un pueblo para su nombre. Entonces dice, la casa de Israel no se aparte más de mí, ni se contaminen más con sus transgresiones, y el punto medular, me sean por pueblo. ¿Para qué? Observemos la parte final. Yo les sea por Elohim, es decir, por Dios. ¿Quién es el que está diciendo esto? Aquí en este mismo versículo se conjugan tres atributos. Fíjense, Elohim, Dios, Adonai, Señor, y el nombre, el tetragramaton, con cada uno de sus cuatro atributos. Este tetragramaton, recordemos, tiene cuatro atributos: Yod, Hei, Bab, Yod. ¿Sale? Perdón, Yod, Hei, Bab, Hei. Entonces, bueno, vemos aquí todos estos atributos, cómo se usan indistintamente para mencionar a Yahvé. ¿Por qué estamos haciendo esta mención? Bueno, recordemos que se está hablando de que solamente hay un Señor o solamente hay un Dios, es lo que hemos estado viendo en los demás testigos, en las demás citas. Entonces, vamos a ver qué dice la palabra. Si solamente hay un Dios, si solamente hay un Elohim, si solamente hay un Señor, si solamente hay un Dios de dioses, y solamente hay un enviado, y solamente hay un ángel o malak, ¿se acuerdan? Entonces no pueden ser dos, no puede ser el Padre un ser, ¿verdad? Y el Hijo una persona encarnada y sería otro ser diferente. No puede ser posible esto. Vamos a ver más testigos todavía. Ezequiel 20, verso 5. Así dice Adonai, o sea, el Señor Yahvé. El día que escogí a Israel, alcé mi mano al linaje de la casa de Jacob. Cuando me manifesté a ellos en Egipto, les dije con mi mano en alto, yo soy Yahvé, vuestro Elohim. Entonces, volvemos a ver aquí el término de Adonai, el término de Elohim,
e indistintamente ambos se le atribuyen a Yahvé. No podemos hablar de que Yahvé sea uno y Adonai sea otro. Es Yahvé Adonai. O Yahvé es uno y Elohim es otro. Es Yahvé Elohim, es el mismo. Y es Adonai, Yahvé, Elohim, como lo podemos ver también aquí, indistintamente en este testigo. Vamos ahora al pacto renovado. ¿Qué nos va a enseñar esta palabra? Judas 1, versos 5 y 6. Dice, quiero recordarles a vosotros que sabéis todas las cosas, que Jesús, escuchen esto, Jesús, otras traducciones dicen el Señor, pero refiriéndose a Kyrios, en griego, Kyrios. Y recuerden que Kyrios es un término exclusivo que se le otorga a nuestro Señor Yeshua, a nuestro Señor Jesucristo. Kyrios significa Señor en griego, pero no es cualquier Señor, es el Señor de señores. Entonces observemos esto. Cuando dice aquí Jesús, ¿sí? Varias traducciones lo mencionan y en sus notas dicen, no podemos referirnos aquí al Señor como Yahvé porque es exactamente el mismo ser. Se trata exactamente del mismo Dios. No es que sean dos diferentes. Yeshua ya estaba ahí. ¿Qué es lo que hace Yeshua? Salvó o sacó a su pueblo de la tierra de Egipto. Pero nosotros sabemos que si vemos el pacto antiguo, vemos el tetragramatón. Y quien saca al pueblo, pues ahí dice que es Yahvé. Pero vean lo que dice el pacto renovado. Ese Yahvé es Yeshua, es Jesús, salvado al pueblo de la tierra de Egipto. Esa salvación implica una liberación. Por eso fue sacado de la esclavitud, fue liberado, fue redimido de una vez, dice, para siempre. ¿Qué es lo que hace nuestro Señor Yeshua? Después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su estado original, sino que abandonaron su propia morada, los ha mantenido bajo oscuridad en prisiones eternas hasta el juicio del gran día. ¿Quién es el gran juez? ¿Quién va a venir a juzgar a vivos y muertos? Pues Yeshua. Vean desde cuándo guardó a esos ángeles, ¿verdad? En oscuridad, porque desobedecieron. Entonces, observen qué es lo que está haciendo Yeshua en todo el tiempo, en todo el devenir. Por eso Él es, el que era y el que será, o el que ha de venir. Pero observen cómo los términos aquí lo presenta inclusive hasta como juez. Es el juez universal. Y sabemos que el que va a juzgar, pues es Yahvé precisamente, o es Dios, o es el Elohim todopoderoso. Entonces, veamos cómo la palabra nos presenta de una y de otra manera, indistintamente, ¿verdad? Déjenme decirlo así, intercambiablemente, diversos atributos que se refieren exactamente al mismo ser que es nuestro Señor Yeshua. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 10, versos del 1 al 5, y luego saltamos al versículo 9. Dice, no quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres estaban todos bajo la nube y todos pasaron por el mar. Acuérdense de esto, esa nube es Jesús, es Yeshua. Obscuridad para los pueblos, para el pueblo egipto o los gentiles, ¿verdad? Pero luz para su pueblo, para su Israel. Dice, en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual. Todos bebieron la misma bebida espiritual. ¿Por qué? Dice, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Escuchen esto, una roca espiritual los seguía. Es esa nube, es la misma exactamente. No es que por un lado había una roca y arriba había una nube. Entonces son dos dioses diferentes. No, es el mismo. ¿Qué hacía esa roca? Dice, bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo, o sea, el Mesías. Entonces, ese enviado, ese ángel de Yahvé, ese Adonai, ese Elohim, si se están dando cuenta, es Yahvé, es el mismo. Pero ahora vean quién es. Dice, es Cristo el Mesías. Verso 5.
Dios no se agradó de muchos de ellos. Ahora vean cómo cambia aquí, cómo gira. Ya no está hablando de Jesús nada más como el Cristo. ¿Es Jesús su nombre? ¿O Yeshua? Luego menciona el Cristo como el Mesías. Ya vimos esos atributos, ¿se acuerdan? Del Mesías y el Cristos, ¿se acuerdan? Y ahora vean, verso 5, Dios no se agradó de muchos de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. Vean quién dice, Dios no se agradó de muchos de ellos. Voy a regresar a Judas, Judas 1, verso 6. Vean lo que dice, perdón, verso 5, la última parte. Dice, después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles los ha mantenido en obscuridad. ¿Quién es el que hizo eso? Judas nos dice que fue Jesús. Pablo dice que es Jesús, el Cristo, ¿verdad? Pero en el versículo 5 dice Dios. Y muchos dicen, es que los apóstoles no decían que Jesús era Dios. Claro que sí, más claro, ni el agua. Ahora, vamos a empezar a ver algo aquí en el versículo 9. Fíjense, ni temamos a Cristo como algunos de ellos lo tentaron y perecían por las serpientes. Fíjense las palabras, Cristo, ¿quién o a quién trataban de tentar? Dice, ni tentemos a Cristo como algunos de ellos lo tentaron. ¿A quién estaban tentando? A Cristo. Me van a decir, ¿esto qué tiene que ver? Bueno, vamos a pasar a los siguientes testigos, ¿sí? Fíjense, vamos a Ezequiel 34:30. Yo Yahvé, soy Elohim, estoy con ellos, y ellos, la casa de Israel, son mi pueblo. Acuérdense que ya lo habíamos visto hace ratito. Él quiere ser nuestro Elohim y quiere que nosotros seamos su pueblo. ¿Quién dice esto? Fíjense, Yahvé Elohim es Adonai Yahvé, es el mismo. Vosotras, ovejas mías. Fíjense cómo dice o cómo se refiere Yahvé a sus seguidores, a sus hijos, a su pueblo. Fíjense cómo les dice, ovejas de mi rebaño, ovejas mías, hombres sois. Yo soy vuestro Elohim. ¿Quién dice? Dice Adonai Yahvé. Vamos a Juan 10, versos 3 hasta el 5. A este abre el portero, las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Cuando saca a todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque han conocido su voz. ¿De quién está hablando Juan 10? De Yeshua. Y es el mismo de Ezequiel 34:30. Mis ovejas son mías, ovejas de mi rebaño. Fíjense bien, de ningún modo seguirán al extraño, huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Mis hermanos, ¿por qué nosotros entendemos, conocemos, escuchamos, seguimos su voz? Porque su voz son los atributos de su nombre. No nos perdemos. Escuchamos un atributo y decimos, es Él. Escuchamos otro atributo y decimos, es Él, porque Dios es uno, Echad. No son muchos, miles, millones, infinitos atributos, pero un solo nombre, un solo Dios, un solo Señor, un solo Rey. ¿Estamos comprendiendo? Vamos a Deuteronomio 4:39. Por tanto, reconoce hoy y reflexiona en tu corazón que Yahvé es, fíjense bien en esto, Yahvé es Elohim arriba en los cielos, pero vean, y abajo en la tierra, y no hay otro. Mis hermanos, el Elohim trascendente en los cielos es el mismo que se encarnó y vino a la tierra y puso su morada entre nosotros.
Juan 1:1 y luego el verso 14 y hasta el verso 18 del capítulo 1 de Juan. ¿Estamos comprendiendo esto? Fíjense, Yahvé es Elohim arriba en los cielos, abajo en la tierra, es el mismo. Aquí vamos a pensar en una letra que describe esto, Vav, el Dios trascendente que se hace inmanente, pero es uno. Aleph, uno. Él es uno. Y no hay otro, solamente es uno. El Dios que es arriba, el Dios que es abajo. Esto es el Padre nuestro. Hágase tu voluntad, así como se hace en la tierra, que se haga en el cielo. Hoy es Isaías 6, ¿se acuerdan? Están los serafines delante del trono cantando sin cesar, Santo, Santo, Santo es el Señor, etcétera. ¿Sí me estoy explicando? Vamos a Juan 1, verso 1 y 14. En el principio era el Logos, y el Logos estaba ante Dios, y Dios era el Logos, el Dabar, el Dios Todopoderoso, el nombre completo. Y el Logos, ese Logos que es Dios, se hizo carne, tabernaculizó entre nosotros, contemplamos su gloria aquí en la tierra como Dios, contemplamos su gloria. Vean lo que dice, contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Aquí en griego dice, como el único Dios del Padre o el único Dios que es el Padre. Eso es lo que está diciendo, lleno de gracia y de verdad. Recordemos que la gracia es cada uno de sus atributos. La gracia es su belleza. La gracia es el resplandor de su gloria, de su rostro, cómo ilumina, cómo salen de él esos miles y miles y miles y miles y cientos de miles de atributos, denostando, denostando. ¿Qué quiere decir esto? Demostrando fehacientemente, sin lugar a dudas, quién es él. Dios en los cielos, Dios en la tierra. Es el mismo exactamente, lleno de gracia, lleno de verdad, porque la verdad es que Él es el verdadero. Primera de Juan 5:20. Estamos en el verdadero. Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Estamos comprendiendo? Vamos a otro testigo más. ¿Se acuerdan que les dije, pongan atención, estaban tentando a Cristo en el pacto anterior, antes de su nacimiento? Lo estaban tentando a Él, estaban tentando a Dios, mis hermanos. Fíjese lo que dice Mateo 4:7. Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. ¿A quién se estaba tentando? En el Antiguo Testamento o Antiguo Pacto. ¿A quién estaban tentando? En las aguas de Meribá, a Yahvé, a Dios. Y vean lo que dice Jesús aquí, no tentarás al Señor tu Dios. Esta es la tentación, ¿verdad? O las tentaciones que trató de realizar o hacer efectivas Satanás frente a nuestro Señor Jesucristo. Entonces lo tienta, ¿verdad? Y vean lo primero que le contesta, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, vean lo que le está diciendo Jesús a Satanás, no me puedes tentar porque yo soy tu Dios. ¿Estamos comprendiendo? Vean Deuteronomio 6:16, no tentaréis a Yahvé vuestro Elohim, o sea Dios, como lo tentasteis en Masá. Es lo mismo, es lo que está citando Jesús. Vamos a otra cita más, en el verso 7 de Mateo 4. Pero Jesús le dice, la siguiente tentación, apártate, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No te puedo servir, yo soy Dios. Estamos comprendiendo eso. Ahora vamos a ver el contexto en Deuteronomio 6:13. Temerás a Yahvé, tu Elohim, y aferrado a él, solo jurarás por su nombre. Es lo mismo que está diciendo. Servir es jurar por el nombre. Servir es cuando un vasallo le dice a su rey,
yo te juro, hacen el juramento, es un juramento de mancuadra que se llama, un juramento solemne, donde un caballero jura mencionando el nombre de su rey, que está dispuesto a dar su vida por el nombre de su rey. ¿Estamos comprendiendo lo que está pasando aquí? Solo jurarás por su nombre. O sea, solamente lo vas a servir a Él. Entonces vean lo que está diciendo nuestro Señor Yeshua. Lo mismo exactamente, porque Él es el Señor. Mateo 22:37 le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Cuando le preguntan, maestro, ¿cuál es el primer mandamiento? Este es el primer mandamiento. Ama al Señor tu Dios. Pero vean cómo utiliza Jesús aquí dos términos, Señor y Dios, o sea, Adonai y Elohim. Adonai y Elohim. Vamos a Deuteronomio 6:5. Amarás a Yahvé, tu Elohim, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. ¿Quién es Yahvé, Elohim? El Señor, tu Dios. ¿Y quién es ese Señor? Pues ahorita estamos viendo que todo apunta a que el Señor es Yeshua, y ya lo vimos como Dios. Vamos a otros testigos. Lucas 1:31. Este será grande. Se está haciendo la anunciación de nuestro Señor. Dice, será llamado Hijo del Altísimo. Aquí algunos dicen, pero ya ves cómo si es su hijo, Hijo del Altísimo. Es un título mesiánico. No es que sea la segunda persona de nada. Es un título mesiánico que significa que Él es el rey, Él es el ungido, Él es el enviado, el ángel de Yahvé, el Malak, ¿se acuerdan que estábamos viendo ahorita? Es ese enviado, ese ángel, es el que se le aparece a Moisés, es el mismo exactamente en Éxodo 3. Y luego le dice, no, no vengas aquí porque en la zarza, ¿se acuerdan? No vengas aquí porque el suelo que estás pisando es santo. Y luego le dice, ¿cuál es tu nombre? Y le dice, Yahvé, no le dice, soy la segunda persona, o soy el hijito de Yahvé. No, soy Yahvé, y con este nombre se me recordará por siempre, por siempre. Soy el Dios de Abraham, soy el Dios de Isaac, soy el Dios de Jacob. Es el mismo, exactamente el mismo. Hijo del Altísimo. Es título mesiánico, pero ahora vean lo que dice después. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. No hay dos señores, acuérdense del Salmo 110. No hay dos señores, solamente hay un Señor. Y vean lo que se le está dando a nuestro Señor Yeshua. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y de su reino no habrá fin. Nun, aquí está Nun. ¿Ya se fijaron? Por los siglos de los siglos. Su nombre eterno es Salmo 72, versos 17 hasta el 19. ¿Estamos comprendiendo esto? Lucas 20:37. En cuanto a que los muertos resucitan, Moisés también lo indicó en la zarza cuando llama al Señor el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Vean, el Señor, el Dios, a Él lo llama, el Señor, Dios es el mismo. Elohim, Adonai, Señor, Dios, es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, y vean cómo ese Señor Dios es el que le da el trono al Hijo, como el Mesías, como el Hijo del Altísimo. Vamos a Éxodo 3:2, el ángel de Adonai, o sea, Yahvé, se le apareció en una llama de fuego que salía de una zarza. Él vio la zarza ardiendo con fuego, pero la zarza no era consumida. Verso 6, y dijo, fíjense, era el ángel de Yahvé. Y fíjate qué es lo que dijo. Yo soy Elohim de tu padre. A ver, espérame tantito. O sea, un ángel es el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. No puede ser esto. No es posible. Pues sí, mis hermanos, porque no es un ángel, es el ángel de Yahvé, el ángel de Adonai, que es el mismo que vimos hace ratito en Malaquías, en Ezequiel, todos los testigos que mencionamos hace ratito. Es el mismo.
soy el Elohim de tu padre, Elohim de Abraham, Elohim de Isaac, Elohim de Jacob. Entonces Moisés ocultó su rostro porque tuvo temor de mirar a quién, a Elohim, y dijo, Adonai Yahvé, fíjense, ciertamente vi la opresión de mi pueblo que está en Egipto, oí su gemido causado por sus opresores, porque conozco sus padecimientos. Vean cuántos términos diferentes se utilizan y estamos hablando del mismo Dios, el mismo Señor, el mismo Yahvé, el mismo Adonai, el mismo Elohim. Es el mismo exactamente. Juan 11:27 le dice, sí, Señor. ¿Cómo se dirigen a Jesús? Sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el que estabas liberando a su pueblo de Egipto, la roca que seguía a su pueblo en el desierto y que los alimentaba y les daba de beber el mismo. ¿Se dan cuenta? El Hijo de Dios es el Hijo del Altísimo que vimos anunciado en Lucas 1:32 ahorita en esta postal, el que viene al mundo, el enviado de Malaquías 3 o el ángel de Yahvé, de Adonai, de Éxodo 3 también. ¿Se están fijando? Es el mismo. No son dos ni tres, uno. Echad. Vamos a Juan 20:28. Respondió Tomás y le dijo, Señor mío y Dios mío. No solamente eres mi Señor, fíjense, es redundante esto. Le está diciendo lo mismo, Señor y Dios. Es lo mismo, es el mismo atributo, es el mismo término. ¿Por qué, mis hermanos? Porque cuando la Biblia dice, en verdad te digo, quiere decir que lo que está diciendo es verdadero, pero verdadero de a verdad. Vean lo que está diciendo Tomás aquí. Tú eres mi Dios, en verdad eres mi Dios, o tú eres mi Señor. En verdad repito que tú eres mi Señor, el único. ¿Estamos comprendiendo? Hechos 2:36. Sepa pues con certidumbre toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, escuchen, Dios lo hizo Señor y Cristo. Dios es Señor y es Cristo. Hechos 3:22. Porque Moisés en verdad dijo, el Señor vuestro Dios os levantará un profeta. ¿Ese es enviado? ¿Ese es enviado? ¿Arriba en el cielo? Abajo en la tierra, ¿se acuerdan? Porque no hay otro Elohim entre sus hermanos como yo, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Deuteronomio 18:15. Yahvé tu Elohim te levantará un profeta de entre tus hermanos como yo, a él escucharéis. Mis hermanos, la palabra nos dice que nosotros predicamos el Evangelio de Cristo para que todo el que invoque el nombre de Jesús sea salvo. Por eso lo escuchamos, porque somos sus ovejas. Ya lo vimos en Juan 10, pero también lo vimos en Deuteronomio. Mis ovejas, ovejas mías, o en Ezequiel, mis ovejas, ovejas de mi prado. ¿Sí se están fijando? Vean lo que dice Hechos 20:24. Pero por ningún motivo considero la vida valiosa para mí mismo, con tal de acabar mi carrera y la labor del servicio que recibí del Señor Jesús, para proclamar solemnemente el Evangelio de la gracia de Dios. Vean esto. Pablo, ¿verdad? Dice, mi Señor Jesús, o sea, mi Dios. Y cuando me envía, dice, a proclamar solemnemente el Evangelio, vean qué Evangelio predica. Es el Evangelio que predican los apóstoles. Vean qué Evangelio predican ellos. El Evangelio de la gracia de Dios. Pero dice antes, el Señor Jesús. Tenemos que entender esto. No son dos personas. Eso es totalmente incorrecto. No podemos decir que Yahvé
como Padre, sea una persona. ¿Por qué? Jesús mismo lo dijo. Dios es espíritu, no es persona. Jesús no dijo, Yahvé es una persona, el Padre y yo somos uno. Y más bien dice yo y el Padre, somos uno. Estamos comprendiendo. Elohim no es persona. Elohim no es persona. Es Dios, porque es espíritu. ¿Quién es la única persona? Nuestro Señor Yeshua cuando se encarnó, se hace hombre. Va, ese Dios trascendente que se hace inmanente. Es el Logos que era Dios y que puso su morada entre nosotros. Emmanuel, Dios en y con nosotros. Evangelio de la gracia de Dios. ¿Qué anunciamos? El Evangelio de Jesucristo, que es el Evangelio de la gracia de Dios, porque no son dos, Jesucristo y Dios. Hechos 28:31, proclamando el reino de Dios. Vean cómo Evangelio de la gracia de Dios es sinónimo de reino de Dios y enseñando lo concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad sin impedimento. Vamos a poner atención aquí en esto, mis hermanos, porque pasamos así como periquitos, nada más leyendo. Fíjense, regreso a Hechos 20:24, última parte. El Señor Jesús y lo que se predica o se proclama solemnemente es el Evangelio de la gracia de Dios. Mi Señor Jesús me envió a hablar de Él. Y cuando yo hablo de Él, lo que estoy proclamando es el Evangelio de la gracia de Dios. Ahora vamos a Hechos 28:31. Fíjense, el reino de Dios. ¿Qué es lo que proclamo? El reino de Dios. Espérenme, pero en el 20:24 dice que lo que proclamo es el Evangelio de la gracia de Dios. O sea, mi Señor Jesús me envió a predicar el Evangelio de la gracia de Dios, que es su nombre. Pero en el 28:31 dice, proclamando el reino de Dios. Y, fíjense, y enseñando lo concerniente al Señor Jesucristo. Y, mis hermanos, hablar todo lo que concierne al Señor Jesucristo es hablar del reino de Dios. O hablar todo lo que concierne al Señor Jesucristo es hablar del Evangelio de la gracia de Dios, porque Jesucristo es Dios. ¿Estamos comprendiendo esto? No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, algún comentario. Ya me fui tendido. Ok, continuamos con Romanos. Claudia, adelante. Sí, pasa que, bueno, yo preguntaba alguna vez sobre esto del ángel en la zarza y este, que si era, que si era un ángel cualquiera o se trataba del Señor Jesucristo. Y Sí, pues me decían erróneamente que no, que era un ángel cualquiera, ¿no? O sea, un ángel enviado por Dios no, no, y, y no me enseñaron que era nuestro Señor, ¿no? Que era ujú, él mismo. Y bueno, yo creo que ahorita escuchando todos estos testigos, pues caigo en lo que hemos visto, ¿no? Seguimos buscando un Dios que satisfaga nuestro vientre y entonces por eso no nos da cabida que Él sea el mensaje y el mensajero, ¿no? claro, Y entonces nos quedamos en lo que vamos a recibir, que es la buena nueva, el Evangelio de la gracia, etcétera, porque es lo que es para nosotros, ¿no? Y nos perdemos en ese querer un Dios yo hago, en lugar de reconocer a nuestro Señor que es, el el que que era es, claro, y el que será, ¿no? Entonces, claro, gracias a Dios porque pues esto que el Señor nos permite
pues tener revelación, tener discernimiento, pues nos hace claro el hecho, bueno, al menos a mí me hace claro el hecho de que sí era posible que el ángel estuviera, o sea, que el ángel y Yahvé que lo llama de la zarza sean el mismo, ¿no? Y, Claro, y entonces veo que fue una enseñanza errónea, pero pues doy gracias a Dios porque pues Él siempre en su misericordia pues aclara nuestras dudas y nos saca del error, ¿no? amén. Aquí está en Malaquías 3, se les volvió a poner la cita. Envío mi mensajero. ¿Quién está hablando? Adonai el Señor. ¿Quién es ese mensajero? El ángel del pacto. Es Adonai el Señor, el ángel del pacto. Pues es el mismo. Y luego lo vimos acá en Éxodo, ¿verdad? Aquí está, Éxodo 3, versículo 2, dice el ángel de Adonai, o sea, el ángel de Yahvé, y luego en el verso 6 sigue hablando el mismo ángel y dice, yo soy el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac, el Elohim de Jacob. Caray, ¿cómo es esto? Y luego si se siguen ahí en los versos 14 hasta el 16, les dice, así le vas a decir a mi pueblo, Yahvé, el que es, el que era, el que será. Y este es mi nombre por siempre. Es mi nombre eterno. Entonces, no es cualquier ángel, es el ángel de Yahvé, por eso es el ángel de Yahvé. O también se le conoce como el ángel de Jehová, ¿no? Pero es el mismo. ¿Sabes? Gloria a Dios por eso, que la palabra nos da revelación y nos dice la verdad, ¿no? Acerca de quién es nuestro Señor. Vuelvo a repetir, cuando me dicen, a ver, dame una cita, no te puedo dar una, porque no hay una. No, ya perdí la cuenta, no sé cuántas llevamos el día de hoy y cuántas habíamos visto el miércoles pasado, ¿no? Pero más de 15, yo creo que sí son. Son muchísimas. Y no puse todas, o sea, son muchísimas más que nos dicen indistintamente cuando se habla de Yahvé, Elohim, Adonai, Yahvé Sebaot, o el ángel de Yahvé, etcétera. Es lo mismo exactamente. Y en el pacto renovado, cuando habla de Jesús como Señor o como el Salvador, etcétera, es el mismo exactamente. ¿Sale? Vamos a continuar aquí con Romanos. Vamos a Romanos 1, 4. Adelante. ¿Quién? Soy yo Ah, otra vez. adelante, Este, adelante. es que ahorita me acordé que lo que según me dieron la explicación, es que me fijara si estaba ángel con mayúscula o ángel con minúscula, ¿no? Y de hecho me puso el ejemplo del espíritu de sabiduría, o sea, cuando habla de Ujú, espíritu de sabiduría, de inteligencia, etcétera. Y entonces en lugar de pues una enseñanza de ir a la raíz, que es el hebreo o al griego, me hacían alusión a que me fijara si estaba en mayúscula o minúscula, cuando sabemos que eso puede ser hasta un error al traducir, ¿no? Al escribir, sí, sí. puedes ponerlo equivocadamente y eso no tiene nada que ver, ¿no? Pero pues es la falta de conocimiento, el hecho de querer justificar lo que dices con la palabra, ¿no? Cuando no es así. Ok. Parcialmente hay cierta razón, pero sin ningún argumento. Si nosotros vemos las traducciones, generalmente ponen el ángel de Yahvé con mayúscula. Generalmente. Hay otras traducciones que no, lo ponen con minúscula y por eso se hace volar la gente. Entonces, no podemos decir que sea una verdad, no hay ningún fundamento para ello. ¿En qué nos basamos? Muy sencillo. Vean ustedes la gramática hebrea. En hebreo no hay mayúsculas ni minúsculas. Tan tan. Entonces, ¿es correcto decir que el ángel de Yahvé va con mayúscula? No, porque en hebreo no hay mayúsculas ni minúsculas. Entonces, eso es incorrecto totalmente. ¿Sí me explico?
Pero bueno, Sí, ya gracias. dejemos eso de lado. Gracias a Dios que el Señor nos enseña que tenemos que ir a su palabra directamente, ver sus atributos y escuchar solamente su voz y hacer caso omiso de todas las demás vocecitas que nos siguen diciendo ahí, oye, pero mira, aquí la palabra dice esto y tanta. ¿Sale, vale? Ok, bueno, vamos a Romanos entonces. Dice, declarado hijo de Dios con poder. Acuérdense, hijo de Dios, hijo del Altísimo. Es un título mesiánico. Vean el Salmo 2. Es un título mesiánico. Es el rey, el hijo, el deseado de las naciones, etcétera. ¿Sí? O sea, son muchísimos títulos mesiánicos que anuncian a nuestro Señor Jesús. Pero observen, no solamente es hijo de Dios, dice, con poder. Acuérdense que el poder y la autoridad es el Shem. Acuérdense que en Mateo 28, cuando iniciamos con el verso 18, vimos que Jesús dice, me ha sido dado toda autoridad. Se está refiriendo al Shem. Juan 1, 11 y 12 dice lo mismo, el nombre que me diste, o sea, el nombre que yo poseo o la gloria que tengo. Vean todo el capítulo 17 de Juan. Entonces ese poder es el Shem, es la autoridad de Dios, la autoridad de Elohim, la autoridad de Yahvé. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo es esto? Conforme al espíritu de santidad, porque Él está apartado de todo lo que no es. ¿Se acuerdan que les comenté? Cuando Él crea todo, se contrae, se aparta para dejar un espacio que no es. Él es el que es, y lo que queda fuera de Él no es. Eso significa santo, apartado. Él se aparta a sí mismo de lo que no es. Y todo lo que no es Él, pues no es nada. Es creación simplemente, pero no es Dios, no es Elohim. Estamos comprendiendo. Entonces, Él es el que es, por eso su nombre es el que es, el que era, el que será. Y todo lo que no es nada, no es Él. Todo lo que está fuera de Él, no es Él. Ese es nuestro Señor. Por eso dice, conforme al Espíritu de Santidad. ¿Cómo sucede esto? Por la resurrección de los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Se está refiriendo a Jesús, ese Hijo de Dios, que es declarado con poder, conforme a ese espíritu de santidad, el que se apartó en un principio, antes de la creación de todo, Él se contrajo, es Yahvé, ese Dios trascendente, se hizo inmanente para poder morir y luego resucitar. Verso 5, por medio del cual recibimos la gracia y el apostolado para obediencia de la fe entre todos los gentiles. ¿Cómo recibimos gracia y apostolado? Fíjense, por su nombre, por su nombre. Por eso la importancia de predicar el nombre, de compartir el nombre. Verso 6, entre los cuales sois también vosotros llamados de Jesucristo. ¿Se acuerdan de Isaías 43, 7? Yo los he llamado, los he formado, los he creado. ¿Para qué? Para gloria mía, para mi nombre, para que le den gloria a mi nombre. Malaquías 2, ¿se acuerdan? Es ese propósito específico. Somos llamados de Jesucristo. Tenemos el nombre de Jesucristo sobre nosotros. Por eso somos sus ovejas, por eso lo obedecimos, por eso lo seguimos, por eso escuchamos su voz, por eso le pertenecemos, porque estamos sellados. Somos ovejas con un sello, y el sello que tenemos nos dicen, pues es el Espíritu. Sí, pero ¿qué es el Espíritu? ¿Una palomita? No. ¿Qué es el Espíritu? Pues el nombre, es Espíritu de santidad. Está el nombre, Jesús, Yeshua, aquí grabado en nuestra cabeza. Es eso. ¿Dónde dice, mis hermanos, en Ezequiel, en Apocalipsis, específicamente, ¿se acuerdan? Lo vimos en Jeremías 31, en Hebreos 8, en Hebreos 10, que les repito tantas veces, voy a poner mis mandamientos en su mente y en su corazón. Es hey, ¿se acuerdan? El querer y el hacer.
Hey es el pensamiento, su adoraón que Él pone en nosotros. Pero ¿adoración a qué? ¿O amor a qué? A su nombre. Ezequiel 36, ¿se acuerdan? Salmo 23, por amor a su nombre. Se trata de Él, no de nosotros. Verso 7. A todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados santos, fuimos santificados, apartados para. Gracia, paz a vosotros de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan que este y en griego quiere decir esto es? Aquí les iba a poner la nueva versión purificada, pero bueno, ¿se acuerdan que la nueva versión purificada dice de Dios nuestro Padre, esto es el Señor Cristo Jesús o Jesús el Cristo? Pero bueno, utilicé la que normalmente utilizamos porque ya sabemos lo que significa esta I, que es Bab. Bab es unión. Ese Dios nuestro Padre es el mismo Señor Jesucristo. Pero ¿de dónde sacamos que Jesucristo es nuestro Padre? Vamos a cerrar con Efesios 4, del 4 al 6. Dice, un cuerpo, un espíritu, como también fuisteis llamados en una esperanza de vuestro llamamiento. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, quien es sobre todos. ¿Se acuerdan de Mateo 28, 19? Pongan mi nombre sobre todos, a través de todos, primera de Tito 2:4, y en todos, Gálatas 2:20, ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Mis hermanos, les puse aquí en colores para que vean el quiasmo. ¿Se acuerdan que aquí hay un quiasmo? La primera palabra se corresponde con, por ejemplo, cuando dice un cuerpo del versículo 4, se corresponde con un Dios y Padre de todos del versículo 6. Verde con verde, fíjense, verde con verde, un cuerpo, un Dios. Luego dice, un espíritu, está en azul clarito, y se corresponde con un bautismo antes del verso 6, porque somos bautizados en un mismo espíritu. Ya vimos cuál es ese espíritu en Romanos 1:4, que es el espíritu de santidad. ¿Por qué? Porque somos llamados por el nombre. Entonces ya vimos en qué somos bautizados. Lo estamos viendo en Mateo 28. Vayan y sepulten o bauticen a la gente en mi nombre, es lo que dice Jesús. Pongan mi nombre sobre ellos. Y luego dice, una esperanza de vuestro llamamiento, está con gris, una esperanza se corresponde con una fe. Mi esperanza está puesta en la fe. Gálatas 2:20. Ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo por la fe de Dios el Hijo, o por la fe de Jesucristo el Hijo encarnado. ¿Estamos comprendiendo? Vean entonces lo que dice, un cuerpo, un padre. ¿Se dan cuenta? Un espíritu, un bautismo. Una esperanza, una fe. ¿Todo esto para qué? Verso 5. Porque solamente hay un Señor. Solamente hay un Señor. Esto es un quiasmo, mis hermanos. La idea central es que solamente hay un Señor. Tenemos un cuerpo porque hay un Dios y Padre de todos, un solo pueblo de su nombre. Es un espíritu que es su sello, su bautismo. El sello es el nombre que nos está poniendo encima, o el agua o el espíritu que nos está derramando en nuestra cabeza, ¿verdad? El espíritu, la palabra, los mandamientos, el Tanaj es lo mismo, está derramando sus atributos, es lo mismo, ¿verdad? Y eso nos permite tener nuestra esperanza de que fuimos llamados a qué, a anunciar su nombre, primera de Pedro 2:9, etcétera. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque es una sola fe, la fe de Él. Pero esa fe, ¿a qué nos lleva? A creer que solamente hay un Señor. Mis hermanos,
¿Cuántos testigos vimos en el pacto antiguo que se refieren a Adonai Yahvé, el Señor? Solamente Él es, no hay otro Yahvé, no hay otro Adonai. Pero acá nos dice que es Jesús. Entonces, ¿se contradice la Biblia o es la misma persona? Yeshua actuando desde el pacto antiguo y actuando en el pacto renovado, porque es el mismo Dios o Elohim encarnado. ¿Estamos comprendiendo esto? Preguntas. Ok, pues con esto concluimos, mis hermanos. Hay muchas citas más, ya no quise saturarlos, pero bueno, hay muchas citas más que ustedes pueden ahí buscar en sus concordancias para que ustedes vayan viendo, ¿verdad? Que tenemos muchos testigos, muchos atributos, muchos títulos, muchas virtudes de nuestro Señor, sus cualidades que se muestran, y cada una de esas palabras, cada uno de esos testigos, cada uno de estos versículos gritan que el evangelio que predicamos es el evangelio del reino, y el evangelio es el mismo del evangelio de la gracia o la gloria de Dios, y lo que predicamos, pues es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra doctrina. Eso es lo que predicamos. ¿Sale? No sé si haya preguntas o algún comentario. Hablen ahora, callen para siempre. Ok. Bueno, ahora para el domingo, recordemos que tendríamos nuestro taller, ¿verdad? Pero bueno, ahorita lo vamos a juntar con lo que estamos haciendo del discipulado. Vamos a suspender nuestro taller que teníamos acerca del nombre, en esos ejercicios que estábamos haciendo de buscar los atributos o de conocer los atributos, pero bueno, pues lo estamos haciendo ya enfocado precisamente en estos discipulados, que es dar a conocer precisamente su nombre. Recordemos que les había enviado una invitación. En esa invitación, acuérdense que les puse diversos discipulados o devocionales que tenemos que realizar. Ya estamos realizando el primero. Les di la estructura, les di una sugerencia de cómo hacerlo, más o menos, cómo adecuarlo, etcétera. Ya tenemos una estructura del título primero, pero nos faltan varios. Estamos viendo por qué conocer, ¿verdad? Y para qué conocer el propósito de Elohim, o el propósito de Dios. Pero nos falta por qué y para qué conocer su voluntad. Luego, por qué y para qué conocer su nombre. También falta por qué y para qué conocer sus atributos. Pero también faltan otros. ¿Se acuerdan que les dije quién es el Tanaj? ¿Quién es la Torá? ¿Quién es el atributo? ¿Quién es, etcétera? Todos esos títulos hay que empezar a desarrollarlos. Entonces, bueno, el domingo vamos a tratar este tema, mis hermanos, vamos a hablar sobre ello, y vamos a empezar, por ejemplo, mi hermana Alejandra ya está empezando a trabajar con el atributo de suprema alabanza. ¿Quién es la suprema alabanza? Entonces, no quiere decir que ella lo va a hacer solito o solita. Vamos a estar ahí junto con ella, ¿verdad? Todos vamos a participar, pero vamos a tratar de enfocarnos en un devocional para que podamos hacerlo rápido, porque si no nos va a comer el tiempo. Y el próximo miércoles, con el favor de nuestro Señor, vamos a empezar precisamente con el atributo, el devocional de por qué y para qué conocer el propósito de Dios. Lo vamos a desarrollar en video. Vamos a hablar de la introducción para que lo vayan estudiando, repasando, y recuerden que hay un propósito específico en grabarlos. Hacer todas las preguntas habidas y por haber, todas las preguntas que se les puedan ocurrir y no ocurrir, porque son preguntas que nos han hecho y son preguntas que puede servirle a quienes lleguen a escuchar estos mensajes, ¿no? A partir del próximo miércoles. Entonces, bueno, tenemos mucha tarea.
hay mucho trabajo, mis hermanos, la mies está servida, los obreros son pocos, lo sabemos, pero vamos en el nombre de nuestro Señor para ponerlo en alto porque su nombre levantaremos. ¿Sale? Si ya no hay algo más, pues un abrazo para todos y nos vemos el domingo 7:30 de la mañana. ¿Sale, vale? Bendiciones. Gracias, Amén, maestro. bendiciones, buenas noches. Gracias, buenas noches. Hasta luego, buenas noches, bendiciones.